desde el inicio teníamos muchísimas ganas de comenzar estas sesiones, llamémoslo así, con mujeres que de alguna manera son referentes en el ámbito del diseño, pero por supuesto que desde su trabajo y desde su día a día, pero también porque han puesto en marcha organizaciones que tienen en su sino, en su filosofía principal, la puesta en valor de la mujer pues como ejecutiva, como emprendedora, como interiorista, arquitecta o diseñadora o como diseñadora gráfica. Entonces queríamos de alguna manera aglutinarlas aquí para empezar a generar un debate en torno pues, a cómo es la mujer en el ámbito profesional, a cómo os organizáis o se organizan estas 4 personas para motivar, para generar una comunidad, para poder motivarla, para dinamizarla, por qué nacieron. Y bueno, pues es un poco lo que tenemos hoy aquí, ¿no? Una representación de 4 comunidades, de 4 asociaciones, de 4 entidades que tienen detrás de ellas una gran comunidad de mujeres y que durante algunas desde hace más años, otras todavía es un movimiento bastante incipiente que está empezando a nacer. Bueno, pues llevan años haciendo esto, ¿no? Esto que intentamos hacer hoy aquí, ellas lo llevan haciendo muchísimo más tiempo que yo. Así que, bueno, os las voy a presentar y a partir de ahí ya vamos generando un debate, una conversación, donde primero hablaremos con ellas, se presentarán y luego, por supuesto, que estará abierto al público para que cada uno pueda hablar, proponer, debatir, comentar y generar un debate abierto, que es lo que queremos. Primero quiero presentaros a Ana Bosca. Ana es directora del Departamento de Arquitectura Sanitaria y Equipamiento en el estudio de Ramón Esteve, pero sobre todo lo que es una de las integrantes de Women in Office Design. Women in Office Design es un movimiento que lleva 2 o 3 años en España, que viene de Inglaterra y que de alguna manera trata de aglutinar y de potenciar y de dar visibilidad a todas esas mujeres que están en el ámbito de la arquitectura, del interiorismo, de los espacios, pues con esa mirada femenina y un poco también ponerlas en contacto, que se conozcan. Me callo ya y así nos lo cuentas tú. Luego tenemos a Sabrina Escardachone. Es la organizadora y representante de Ladies Wine and Design Valencia. También es diseñadora gráfica, es consultora de marketing con más de 10 años de experiencia. Y bueno, pues este movimiento es uno de esos movimientos que lleva muchos años también aquí en Valencia, que han hecho muchísimas actividades con las chicas de gráfico, que bueno, ahora mismo nos hubiese encantado hacerles un guiño y tener una copita de vino para todos, pero por motivos de COVID no puede ser. Pero bueno, en sus eventos se hacía y se hará, estoy segura. Y bueno, pues también nos van a contar un poco cómo se organizan ellas, cuál es su finalidad, cuáles son sus objetivos y de dónde surge este movimiento. Tenemos a Sabrina Femenia, ella es la directora de BioHub Valencia, el Centro Biotecnológico Empresarial, es consultora estratégica, consejera de empresas y profesora universitaria. Y hoy está aquí porque además es la directora, ¿no?, en Valencia, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. La verdad es que no podíamos traer solo a diseñadoras, ya que traemos a diseñadoras, vamos a traer a jefas, a ejecutivas y a emprendedoras y que se conozcan entre ellas y a ver qué surge, que es un poco también la ilusión con la que queremos hacer estos eventos y sobre todo en este plató, que podáis conoceros entre vosotros y que surjan muchas más iniciativas que en el fondo tengan el diseño, ¿no?, en su ADN. Entonces, bueno, pues Sabrina nos contará un poco también desde esa perspectiva cómo se organiza el liderazgo femenino de las ejecutivas. Lo mismo con María Orbasán, una gran emprendedora, ella es la directora de Womprende aquí en Valencia, que también es uno de esos movimientos que desde hace años pues, oye, les están ayudando un montón y dando alas a todas esas mujeres emprendedoras que pues, se han lanzado a la aventura de emprender, que es una aventura muy bonita pero muy dura y donde por supuesto hace falta referentes, pero también ayuda y sinergias. Y bueno, pues ellas lo saben hacer y también son uno de esos movimientos que llevan muchísimos años. Así que nada, dicho eso, ya las conocéis y a pesar de mi breve presentación, os invito a que expliquéis un poco más. Así que, Ana, cuéntanos qué es Good, de dónde viene y qué estáis organizando, qué hacéis. Good, lo has explicado muy bien, es un grupo una plataforma de mujeres que todas estamos en el ecosistema del diseño, de espacios, de colectividades, de diseñadoras de producto, arquitectas, fabricantes, comunicadoras, management de este tipo de espacios. Y es un grupo que surge en 2018 a raíz de que la diseñadora de interiores Harsha Kotak en Reino Unido detecta una discrepancia, una disparidad entre la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo de dirección estratégica en el sector. Entonces decide precisamente con el afán de dar visibilidad a las mujeres generar este grupo de trabajo que bueno, las fundadoras de España
han emprendido y han tirado adelante desde hace unos pocos años, que son precisamente Soledad Berbegal de Actiu y Gracia Cardona de Diari Design. Entonces, no sé, si quieres te cuento más de un poco de dónde venimos, porque nosotros aquí llevamos más o menos desde hace año y medio que empezaron a formarse eventos, empezó a formarse paneles de expertas y una serie de actividades unos poquitos meses antes del COVID, de la crisis. Y bueno, con eso nos tuvimos que quedar un poco con la situación nos tuvimos que quedar un poco en suspenso, y ahora nosotras lo que estamos haciendo es reconfigurarnos también un poco. Hemos montado un equipo de trabajo, un core team, que todas las profesionales venimos del ecosistema del diseño y compartimos eso y somos diferentes en todo lo demás, y entre todas estamos empujando el grupo para cada una desde su punto de vista, aportando lo que podemos precisamente para tener este crecimiento y hacernos visibles, que es lo que buscamos. Perfecto. Entonces, bueno, de alguna manera este es el evento donde de nuevo, ¿no?, volvéis a activaros un poco. Sí, ahora tenemos nuestros objetivos, porque tenemos ya claros lo que queremos hacer y lo que apostamos. Queremos, como grupo de mujeres, lo que queremos es, siguiendo el hilo de World Reino Unido, es dar visibilidad a las profesionales, pero queremos más cosas. Queremos generar espacios de comunicación entre nosotras, queremos de alguna forma nutrir con contenido nuestro trabajo para ayudarnos unas a las otras, para tener modelos de liderazgo, para poder de alguna forma fomentar estos perfiles de líder en el sector. Y luego, uno de los objetivos más fundamentales, aparte de todo esto que ya de por sí es importante, uno de los objetivos fundamentales es que queremos cambiar, queremos ser motor de cambio y aportar diálogo desde nuestro punto de vista. Entonces queremos dar voz al punto de vista de la profesional del ecosistema del diseño para poder, en este momento que es de cambio y de gran necesidad, para poder de alguna forma poner sobre la mesa alternativas de diseño a lo que se ha venido haciendo, que está muy bien, que era muy necesario, que era y que sigue siendo una respuesta a muchos problemas y a muchos requerimientos, pero que es insuficiente bajo nuestro punto de vista. Necesitamos la visión muchas visiones que no se han terminado de tener en cuenta. Bueno, luego seguimos con eso, que veo que te me estás acelerando. Sí. Luego empezamos con el debate en torno a eso. Sabrina, ¿vosotros qué hacéis en Ladies One and Design? Nosotros, para contarles un poco la historia de Ladies One and Design, es creada por Jessica Walsh en Estados Unidos, en Nueva York. Es una creativa que justamente lo que percibía era esta disparidad que había entre hombres y mujeres liderando o en roles de dirección en todo lo que es el aspecto creativo, ¿no?, en la industria creativa. No solo hablamos de diseño gráfico, entonces, hablamos tanto de gráfico como de industrial. Sí, en realidad la industria creativa, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la publicidad, con el diseño, con la fotografía, todo ese gran abanico de actividades que engloban lo que es la creatividad, ¿no?, el diseño creativo. Viendo esta situación y también teniendo la experiencia de que Jessica ya estaba, digamos, instalada y siendo un referente, y que muchas de las críticas que recibía eran precisamente de mujeres, ¿no? O sea, el gran número de críticas y que recibía era del mismo género, por decirlo de alguna manera. Entonces se replanteó, ¿qué está ocurriendo? Porque somos pocas las que de alguna manera podemos llegar a ese lugar, y las pocas que podemos llegar a ese lugar no nos acompañamos entre nosotras mismas. Entonces de ahí surge esta iniciativa de Ladies One and Design, que es generar
visibilidad, por un lado, de la mujer en los roles creativos, liderando, llevando adelante proyectos grandes, y generar una comunidad, una red de mujeres. ¿Cómo hacer esto? Lo hace a través de eventos mensuales, donde a través de ponentes, de referentes del diseño, poder generar una comunidad, poder estar cerca de ellas, son distintos tipos de tipologías, ¿no? Pueden ser talleres, pueden ser exposiciones, pueden ser portfolio review, pero la idea justamente es hacer comunidad de mujeres que se conozcan, que puedan hacer networking, que vean cuáles fueron los desafíos que tuvieron que pasar determinadas mujeres para llegar a los proyectos que están llevando adelante y demás. Y bueno, esta comunidad fue creciendo, empezó en Nueva York, pero hoy en día está en 280 ciudades de todo el mundo. Acá en España hay 17 ciudades que tienen Ladies Wanna Design y nosotros estamos activos hace 3 años y medio. Así que, digamos, promulgando lo mismo, ¿no? Dando visibilidad a la mujer, generando lazos, generando comunidad, ayudándonos de alguna manera. Y es una iniciativa que es autogestionada y la hacemos mujeres y para hombres también. Obviamente pueden venir los hombres y conocer, están todos invitados. La diferencia es que la mujer es la protagonista en este caso, pero es abierto. Genial. ¿Y vosotras, Sabrina, y vosotros, cómo os organizáis? EGECON es la Asociación Española de Ejecutivos y Consejeros. Es una iniciativa que surge en 2015 como consecuencia de un grupo de personas, generalmente mujeres, que han finalizado un programa formativo que se llama Promociona, auspiciado por la COE dentro de un marco del diseño de una acción de ESADE. Este programa lo que pretendía era capacitar a las mujeres para que promocionen dentro de la empresa, independientemente de la institución en la que estén. En 2015, 100 y pico personas que habían finalizado las ediciones anteriores deciden que no quieren cerrar ese vínculo y que desean poder aportar algo más y poder seguir creciendo, retroalimentándose y en definitiva, pues, promocionando, valga la redundancia, el papel de la mujer dentro de las organizaciones. En 2015 se constituye. La finalidad es aglutinar ejecutivos y consejeros, tanto hombres o mujeres dentro de las organizaciones. En 2021 somos cerca de 1000 socias a nivel nacional. En la Comunidad Valenciana empezamos en 2017 con unas poquitas socias y ahora superamos la cifra de 50 porque estamos cogiendo masa crítica. Entendemos que Madrid y Barcelona, evidentemente, por la concentración tanto de talento como de personas que nos conocen un poquito más, ha sido más fácil crecer. Sin embargo, no debe limitarse ni las relaciones que mantenemos entre nosotros, el capital relacional, a estas zonas geográficas, porque muchas veces se organizaban eventos en Madrid que nosotros, por la logística, por la organización, nos era mucho más difícil acceder a este tipo de espacios. A nivel de los órganos de dirección de las empresas, existen representaciones de las mujeres en los consejos de administración, pero no las que deberían o no las que se pretenden. Las últimas cifras marcan que en las empresas del IBEX se tiene que establecer la cuota del 40% de mujeres en los órganos de dirección, la participación en los consejos, para poder garantizar una representación más o menos equitativa. ¿Ello quiere decir que no tengamos mujeres capacitadas para acceder a esas posiciones? No. EGECON tiene una premisa muy clara, que es la promoción del talento sin género. O sea, no es los unos frente a los otros, sino que somos personas con perfiles complementarios que nos necesitamos y que debemos contribuir a, porque de nada nos sirve las mujeres ir abanderando un lema si solo representamos el 50% entre comillas de la sociedad. Los hombres son, o el perfil masculino es tan necesario como complementario para acometer nuestra misión. Perfecto.
Y María, vosotras, desde Womprende, ¿cómo os organizáis? ¿Qué hacéis? A ver, nosotras es un poco... creamos una comunidad a partir de una necesidad. Yo emprendí en 2016 y a final de 2017... Tú tienes Preciosea, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es Preciosea? Es una tienda. Sí, es una tienda donde hay muchas marcas que son bastante conocidas en Instagram, las ponemos a pie de calle. Entonces, yo ya para el 2017 finales me había sentido súper sola, incomprendida, con un entorno, con muy poco entorno, yo no tenía un entorno emprendedor, entonces necesitaba un poco de gente, entorno, formación y un poco un núcleo seguro, ¿no? Y bueno, decidí crear Womprende a raíz de esa sensación. Decidí hacer un evento para mujeres emprendedoras con formación, una jornada de un día para unas 30 personas. Bueno, pues terminamos siendo 220 y porque cerramos y bueno, entonces dijimos, vale, aquí hay una necesidad, ¿no? Entonces, después de eso se incorporó Belén, que es mi socia actualmente, y hemos ido llevando esta comunidad a través de eventos mensuales y ahora también al tema online, que supongo que lo vamos a tratar después. En los eventos físicos siempre han sido eventos para mujeres, pero si venía algún hombre, de hecho, siempre ha venido algún hombre, 1 o 2 hemos tenido siempre, no teníamos ningún problema. Y sí que es verdad que en la comunidad online queremos que sea única y exclusivamente para mujeres. Sí que entendemos que hay otras asociaciones y otras organizaciones donde puede entrar todo el mundo y en esta en concreto nos queremos centrar en las necesidades y en las preocupaciones que tenemos nosotras como emprendedoras. A lo largo de este camino que lleváis hecho y donde ya tenéis una comunidad cada una de vosotras considerables, ¿cuáles han sido? ¿Ha habido algún momento en el que habéis dicho, mira, por esto que ha pasado ahora me ha valido la pena, ¿no? Todo el trabajo que llevo para generar una comunidad, para movilizarla, para organizar eventos, es decir, un momento en el que realmente os hayáis dado cuenta de que esos objetivos con los que empezasteis todo esto valieron la pena y dijisteis, por fin, ¿no? Tengo esta comunidad. Sí, ¿En tu caso, María? En nuestro caso, cada vez que hemos hecho uno de estos eventos que hemos ido repitiendo, ¿no? Siempre hacemos un evento grande anual en el que pues, al final hemos terminado siendo 300 y pico personas ya las últimas veces. Este año no ha habido, obviamente, pero hasta el 2020 pudimos hacer porque lo hicimos en febrero, a principios, con lo cual no hubo problema. Y es que cada vez que salimos de uno de esos eventos nos damos cuenta, salimos súper saturadas porque la organización de uno de esos eventos con nuestros trabajos, además que tenemos otro trabajo y vida familiar, acabamos hasta aquí, pero realmente es que vale todo la pena cuando ves a la gente, las conexiones que hacen, gente que realmente está a punto de tirar la toalla y continúa y aprende y emocionarse, o sea, es brutal la energía que se genera en cada uno de esos eventos. Y nos pone las pilas, a pesar de que nos resta muchísima energía, porque es así, también nos pone las pilas de decir, no, continuamos adelante porque es que es maravilloso y la gente nos lo dice, por favor, no dejéis de hacer esto, por favor, esto es una maravilla. Estamos deseando poder volver a eso, pero bueno, no sé el tiempo que tardaremos en poder hacer uno de esos eventos. ¿Y en vuestro caso, por ejemplo? En nuestro caso, en particular, a mí me suele pasar de cuando estoy en los eventos y me pongo en contacto directo con la gente, y muchas veces es un público femenino muy joven, es muy gratificante sentir cómo sienten nuestro apoyo, se sienten escuchados, abiertos completamente a contar cuáles son sus inconvenientes, sus dificultades, sus objetivos, contarnos cómo se inspiraron con determinadas participantes que estuvieron en nuestros eventos y demás. Y realmente, como genera muchas veces mucho estrés y mucha demanda de horas y de energías de nuestra parte hacer estos eventos, nos cuestan mucho. Y eso, ¿no? Tenemos nuestros trabajos, nuestras familias y demás, entonces hacemos un gran esfuerzo para poder llevarlos adelante. Y cuando tenés este feedback, este resultado, esta conexión tan personal y tan transparente, decís, esto vale la pena. O sea, estoy impactando de manera positiva en personas que lo necesitan y que se sienten acompañadas
y que van a sentir de que esa barrera que tenían, ya sea emocional o funcional o del trabajo o lo que sea, o el miedo que tenga, que de alguna manera darle un empujón y que sientan esa contención y sientan que se puede. Eso creo que para todas las que hacemos Lady, cuando tenemos esas experiencias, es como la recarga de energía para continuar. Genial. ¿Y vosotras, Sabrina, cómo os organizáis? O sea, en ese sentido... A ver, en este sentido, nosotros tenemos la estructura y el paraguas nacional y el paraguas valenciano. La estructura nacional lo que te da es, pues, por foros, por distintos, el foro logística, industria, salud, emprendimiento. A nivel regional, las personas que están, y muchas de ellas están aquí, además en primera línea. O sea, ese es el mejor regalo que me llevo yo personalmente. De verdad, o sea, es que no hay palabras para agradecer a las personas con las que colaboras, que se vuelcan, que te ayudan, que te hacen sentir muy pequeñita. O sea, te rodeas de unos perfiles a los que, tanto a nivel profesional como personal, nos ayudamos, que vamos, es que para mí eso no tiene precio. Es de lo mejorcito que puedo decir. Gracias a la gente que tenemos dentro de GECON y gracias. O sea, de verdad, como lo siento, ¿eh? Claro. Eso lo hablábamos también cuando preparábamos la mesa redonda, hablábamos mucho de la falta de referentes, ¿no? Y de los objetivos de estas comunidades que al final todas, yo creo que coincidíamos en que seguramente si cada una de vosotras dijerais los objetivos por los que generasteis vuestra comunidad serían los mismos todos. Sí. Y digo más, son los objetivos con los cuales nosotros nos planteamos esta mesa redonda, pero con ese plus añadido de ya que estamos, que se conozcan entre ellas, ¿no? A ver qué surge. Pero a partir de ahí yo diría, ¿creéis que este tipo de... O sea, al final, ¿creéis que todas estas cosas, estas comunidades que estáis generando, pueden ayudar, y sobre todo lo veremos en los próximos años, a generar esos referentes que como mujeres muchas veces no hemos tenido? Nosotros, que somos bastante nuevas aquí en España, un referente claro que sí que hemos tenido en el último año y que dices, bueno, es que si esto está sucediendo hay que moverse y hay que actuar, ha sido precisamente la fundadora que en pandemia ha fundado la WOD India y ahora mismo la ha gestado y la ha echado adelante, y ahora mismo también se están empezando a desarrollar otros capítulos de Australia y Estados Unidos. Entonces, eso también te da la clave para decir, no vamos a perder este momento porque esto es una oportunidad única que tenemos de cambiar cosas y de seguir un poco estos liderazgos de gente que no se despista y que dice, bueno, es el momento, ahora casi el momento en sí te está pidiendo que te muevas y que hagas algo y que pienses en cambiar y en mejorar las cosas, y no podemos despistarnos. Pero tienes toda la razón en la falta de referentes reales, porque yo el otro día, a raíz de la conversación contigo, estuve dándole vueltas al tema y pensé eso, es que hemos crecido sin esos referentes femeninos que te hicieran seguir. No sé, mis primeros referentes o mis primeros iconos eran masculinos, todos ellos. Desde pequeñita, el primero que me gustaba mucho, Carl Sagan, porque veía Cosmos en VHS. Sí, o sea, todos escritores, eran todo hombres. Claro. Y ahora a veces pienso en el tema de los referentes y digo, no, es que mis referentes conocemos cómo han hecho las mujeres que han ido por delante de nosotros un poquito, sabemos cómo, más o menos cómo se han movido, pero casi que a veces miras a gente que es más joven, cómo hace las cosas de manera diferente. Sí. Y yo me sorprendo fascinada mirando a una youtuber, a una arquitecta youtuber, Totalmente. cómo motiva, cómo, no sé, cosas que también son muy interesantes y nos pueden enriquecer muchísimo. Totalmente. Y que en asociaciones así podemos intentar integrar y que formen parte de sus ideas también. Convertirlas en referentes, ¿no? Para mucha más gente. Claro. Y es verdad que las generaciones más jóvenes son totales referentes, a mi opinión, ¿no? Tienen una percepción del mundo completamente distinta. De alguna manera la cultura los fue impactando de distinta manera. Nosotros por ahí ya tenemos un tránsito y tenemos una historia y tenemos una forma de haber vivido la vida, y de verdad que yo cuando me pongo a hablar con chicas muy jóvenes que están recién empezando sus estudios, o de 19, 20, 23, 25,
chapó, digo, no puedo creer su forma de pensar, de cómo te aconsejan inclusive, cómo te cambian las perspectivas, de cómo miramos las cosas. Y estoy segura que este tipo de iniciativas, estos proyectos, le estamos de alguna manera tratando de abrir un poco el camino y seguramente van a ser referentes en un futuro y van a ser referentes de otras generaciones y es una construcción muy linda la que podemos hacer. Pero hoy en día, en lo personal, a mí me inspiran mucho más las generaciones nuevas que los referentes como icónicos de antes, ¿no? Es decir, me encantaría ser como esta persona que por ahí es súper exitosa, le fue súper bien. A mí por lo menos me genera muchísimo más estímulo y me impacta mucho tener referentes jóvenes, claro, que están recién creando, digamos. Así que igualmente sí, necesitamos tener más referentes mujeres. Venimos de que las mujeres no tenían visibilidad y que era muy difícil poder estar instaladas de manera profesional y bueno, es hora de que vayamos construyéndolo. Yo creo que pasan también ambas cosas por la puesta en valor, ¿no? Que tantas veces hablamos. Aquí, por ejemplo, sobre todo vosotras como diseñadoras gráficas, aquí nos ha pasado muchas veces de decir qué grandes figuras del diseño gráfico mujeres tenemos. Pues por supuesto que las hay. Tenemos recientemente un premio nacional como Marisa Gallén. Sí. Pero ¿hasta qué punto cogimos a esas personas y las subimos a un escenario y les dijimos: cuenta cómo has llegado hasta aquí, cuenta todo lo que has hecho, porque por supuesto que tienes un gran talento, pero cuéntale a toda esta gente, ¿no? Cómo ha sido tu día a día para llegar a ser ese referente. Y parece que no, pero eso, por lo menos a mí me motiva muchísimo. Nosotros tuvimos eventos con Marisa donde ella expuso. Marisa, Sandra, o sea, hay tantísimas. Muchísimas, claro. Y son buenísimas y son súper inspiradoras y realmente nos ayudan a crecer y nos encanta ponerlas en escena, ¿no? Darles ese protagonismo que necesitan. Claro, eso es algo que en Comprende hacéis mucho también, ¿verdad? En muchos de los eventos que tenéis, sobre todo vuestro principal valor es ese, que subís al estrado, digamos, a personas que de repente pueden ser un ejemplo para muchas otras mujeres y que expliquen el porqué. Sí, exacto. De hecho, nosotras en el evento grande físico siempre cogemos gente que creemos que vale mucho la pena y que igual no son tan conocidas, hay gente más conocida, gente menos, pero que incluso a raíz de ahí se les ha ido conociendo mucho más y han ido como mucho más hacia arriba, porque cuando pones sobre el escenario a una persona que realmente tiene mucho que contar, el resto de la gente termina por, ostras, sí, y se corre la voz. Y la verdad es que en el último evento, por ejemplo, tuvimos a unas niñas de 16 años, que además fue todo claro, eran menores de edad, venían de Madrid, había que gestionar una autorización de sus padres, era como, madre mía, ¿cómo se nos ocurre esto? ¿En serio? Pero es que habían hecho una aplicación para prevenir las violaciones, entonces es una aplicación que te geolocaliza, que cuando pasas mucho, tú pones de dónde a dónde vas a ir y si de repente te paras en el camino avisa a la policía, se llama LPSN. Y estas chicas son 5 niñas de 16 años, ¿sabes? Y bueno, sí, han tenido ayuda de sus padres, pero es que tienen 16 años. Y entonces las subimos al escenario y o sea, si estas chicas aquí con 16 años pueden hacer esto, va, chicas, que no pasa nada, que mirad dónde están, ¿no? Y es muy motivador. Eso lo hacemos muchísimo también en la comunidad online ahora. Dentro de nuestra propia comunidad vemos que hay gente que dice, ostras, esta chica cómo se lo está currando, mira qué bien lo está haciendo, vamos a hacer igual un meet and greet con ella, o vamos a que cuente algo más, o que sea hermana mayor, ¿no? Como hemos hecho también, para ponerla más al alcance del resto y que el resto absorba mucho más. Claro. ¿Y vosotras, Sabrina? Sin duda necesitamos... Vosotras encima tenéis detrás la cuenta de resultados, quiero decir, todavía esas sinergias, ¿no? Tienen más presión. Sí, desde el punto de vista de la empresa además debe ser rentable, ¿no? O sea, eso no falla, porque si no, casi que hay de la puerta. O sea, que esto es un poquito más de presión. Pero sin duda tanto en todos los sectores necesitamos sentirnos identificados. Esto es algo de la persona, es algo del humanismo. Necesitamos sentirnos identificados con algo o con alguien, a ser posible. Y si esa persona, ese ser, tiene ciertas similitudes contigo, pues si es mujer, si es madre, si es ingeniera, si es de un sector más masculinizado,
porque no nos olvidemos, hay sectores feminizados y hay sectores masculinizados. Educación, salud, por tendencia, por naturaleza, son más femeninos y las ingenierías son más masculinas. Pero ello no quita que haya en el ámbito de la salud o de la educación profesionales masculinos muy buenos o en el ámbito de las ingenierías profesionales femeninas muy buenas, que pueden ser referentes y que lo son, simplemente es que les cuesta un poquito más conocerse y por eso hay que focalizar en estas personas para visibilizarlas y para hacer ver que es posible llegar y que es posible. Para eso están muchas iniciativas en estos momentos desde el ámbito de los colegios y desde el ámbito de... Pero yo diría que no solo en las niñas, las STEM, todas estas cosas, no hay que promocionarlas solo en las niñas, sino incluso muchas de ellas en los niños. Es que el referente que tienen ahora son los youtubers, el tal, y yo quiero ser como aquel que está encima, está en Andorra y no está tal en no sé cuántos. Yo cuando me oigo digo, madre mía, ¿de dónde vamos? Agárrate que nos vamos. O sea, tal cual. Porque tenemos un problema cultural que vamos a tener que resolverlo. Desde el punto de vista de referentes, nosotros en EGECON recientemente hemos puesto en marcha una iniciativa que es la historia de, o el caso de, muchas historias de superación, historias de reinvención, que tenemos incluso aquí en Valencia ejemplos que dices, ostras, pues es que no pasa res. No pasa res, si estaba ahí y después resulta que no tengo un encaje con mi vida, la tengo que reformular, pues oye, en peores sitios nos hemos visto y nos recomponemos, porque además las mujeres, por naturaleza, tenemos una resiliencia bastante importante, o sea, y unas capacidades de superación que si la tuviesen que tener los hombres en ciertos aspectos ya nos hubiésemos extinguido. Ahí lo dejo. Esto ya el debate luego. Claro, totalmente de acuerdo. En ese sentido te iba a decir, hay un caso aquí en Valencia también, una empresa que yo siempre la pongo como ejemplo de que muchas veces es cierto que hay sectores que pueden tener muchas menos mujeres, pero porque incluso las condiciones de trabajo igual no son las más adecuadas para que haya mujeres en ese sector. Y pongo el ejemplo de casas in-house. No sé si conocéis esa empresa, ellos están ahora mismo haciendo casas prefabricadas, se hacen, pero para todo el mundo. Unos bloques de casas prefabricadas maravillosas que construyen íntegramente en una nave industrial enorme. Son modulares, luego las suben a camiones y se las pueden llevar a Canadá o a Paterna. Quiero decir, quien tiene un terreno se compra la casa. La experiencia es increíble porque tú visitas tu casa. O sea, cuando vas a ver la obra, vas a ver como si fueras a IKEA y te eligieras la cocina, pues allí directamente tienes la casa donde entras y te van enseñando los acabados del comedor y el día que te la ponen en el terreno te la dan a llave puesta con las sábanas. O sea, es una locura. Pues una de las cosas que tiene esta empresa es que es la empresa con el índice de el mayor número de mujeres obreras que están trabajando ahí. ¿Pero por qué? Porque las condiciones de trabajo para ellas son mucho más sencillas que al aire libre, en la obra, con las inclemencias, donde tienes que levantar un montón de peso. Allí son acciones de alguna manera mecánicas, donde siempre hacen lo mismo. Y de repente se han dado cuenta de que hay un mogollón de mujeres que les encanta la obra. Y dices, ostras, qué chulo, ¿no? Pudiendo cambiar el contexto, como de repente no era una cuestión de género, de que a las mujeres no somos manitas o no nos gusta construir, sino de las propias condiciones. Y bueno, pues es un ejemplo que creo que es muy valioso para eso que decías. Y luego, por otra parte, creo que también es muy chulo que al final, eso que hablabais al principio, ¿no? De que las mujeres a veces somos muy duras entre nosotras y no nos ayudamos y tal, con vuestras organizaciones lo que conseguís es completamente lo contrario, ¿no? Es generar una comunidad de gente que realmente se impulsa, se ayuda y acaban colaborando conjuntamente. Que, por ejemplo, en vuestro caso todavía tiene muchísima más importancia, porque estamos hablando de grandes proyectos arquitectónicos, de interiorismo y de poner en valor a esas mujeres y que puedan confluir y trabajar. Claro, hace falta mucha colaboración ahí de todas las profesionales del ecosistema, sí. Nosotras tenemos en WOD, que también un poco al hilo de lo que estáis comentando, tenemos las Wonderful Talents, que es el espacio donde queremos visibilizar precisamente a esas referentes que son, o sea, nuestras referentes y donde nos gustaría que se llenara de mujeres que merecen estar ahí. Porque realmente las mujeres estamos en el sector, ahora ya estamos hasta en la parte de la construcción, claro, directamente, con fórmulas así de prefabricación, que me parece un ejemplo perfecto para poder
intervenir porque la obra tradicional es difícil que entren por las condiciones del contexto y por todo, y porque está todavía mucho más atrás en ese sentido. Que a veces, bueno, yo en mis primeros tiempos iba a una dirección de obra y a veces me miraban así como la chiqueta esta. La chiqueta era la jefa, sí. Claro. Bueno, era como así un momento, pero de verdad, yo mis experiencias de obra han sido en general magníficas, tengo que decir. Pero bueno, a lo que íbamos. Que estar estamos, lo que pasa es que nos falta en muchas ocasiones posicionarnos en los puntos estratégicos, en la toma de decisiones. Y bueno, es lo que queremos. Nosotras lo que tenemos una ambición muy grande, pero lo que queremos es precisamente dar a las mujeres la posibilidad de estar ahí para fomentar el cambio, que desde el diseño se puede hacer de muchas maneras. Claro, y además es un cambio incluso de visión, porque muchas veces hablábamos de la necesidad, ¿no? De la concepción. Nosotros siempre, sobre todo Xavi, hay un ejemplo que pone con respecto a cómo están hechos los cinturones de seguridad, por ejemplo, en los coches, o hay millones de ejemplos de diseños que se han concebido desde una visión muy masculina, pero que luego en la realidad las mujeres, es como, no sé, creo que había un ejemplo de por qué no hay mujeres que han ido al espacio, pues porque no tienen traje. En arquitectura sí que hay muchas, bueno, en el espacio en general, claro. En el diseño espacial, sí que hay mucha holgura para poder hacer eso y para poder cambiar las cosas. Desde el urbanismo, porque en el urbanismo se lleva, o sea, esto no es nuevo, el diseño con perspectiva de género en el ámbito del urbanismo lleva muchísimos años sobre la mesa. Lo que pasa es que hace falta que vaya acompañado de políticas, hace falta muchísimo recorrido y mucho conocimiento para ir implantándolo, para que la gente entienda que hay que diseñar un poco pensando en todo el mundo, en diversidad, claro. En general, funcional, minorías, mayorías, en todos. Y luego, o sea, desde lo global hasta el diseño de producto, de espacio, de cómo es un baño, de cómo se usan los espacios, y solo haciéndote 4 preguntas, cómo, por qué, quién lo va a utilizar, en qué condiciones, ya puedes cambiar comportamientos. Claro. Entonces, ser como más inclusivos desde el concepto inicial, ¿no? De pensar en un todo y no sesgarse a un género, ¿no? Hacer como que fluya, digamos, de alguna manera. Claro. ¿Y hasta qué punto crees que los movimientos que habéis fundado, o sea, que podemos ser positivas, ¿no? Están cambiando las cosas y estáis consiguiendo los objetivos que os planteasteis de alguna manera y sois optimistas? Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Engagement dentro del programa GECON. Nosotros también. Claro, los hombres son esenciales, son esenciales y tienen que ser parte de este cambio. Tenemos también un código de conducta, un libro blanco para las organizaciones, para incrementar la competitividad y para respetar determinadas políticas o actuaciones, que después las lees y dices, es que son obviedades. Si es que empiezas a leerlas y dices, no, y esto hace falta decirlo, por desgracia sigue haciendo falta decirlo, porque aún estamos en determinado tipo de conductas, en determinados tipos de actuaciones que no era. Fíjate, te pongo un ejemplo, María, los planes de conciliación. Antes de la pandemia, las empresas no podían, que las personas teletrabajen, ¿qué tal? Todo era imposible. Con la pandemia, ¿cómo hemos estado? Todo el mundo trabajando en su casa. La mayoría, y muchas de estas actuaciones van a venir para quedarse, porque nos hemos dado cuenta de que en algunos casos es más eficiente, genera más bienestar al trabajador, permite adaptarse mejor a su situación personal. Hablamos de conciliación y siempre decimos conciliación hacia abajo. Perdona, nuestros padres son cada vez más mayores. Tenemos conciliación hacia arriba de hombres y mujeres, padres y madres divorciadas. La sociedad, la estructura, necesidades como sociedad están cambiando. Y por no decir que los jóvenes, que para bien o para mal, están priorizando su beneficio o su bienestar personal, el típico caso del jovencito que hace surf y que dice, está muy bien, pero es que las olas y el viento no me los pones tú, con lo cual ya trabajaré esta tarde que ahora me voy a surfear. Y tiene un talento que es de 20. Y dices, bueno, pues mientras tenga el resultado y el tal y no sé cuántos, lo necesito, no me puedo permitir prescindir de este talento dentro de mi organización. Con lo cual, que nos quedamos con muchas cosas
de todas estas que después sin duda van a perdurar. Tal cual. Y esta respuesta me viene fenomenal para preguntaros lo siguiente que quería deciros, y era hasta qué punto la COVID os ha afectado como organización y qué cosas habéis podido aprender o qué procesos se han acelerado que de alguna manera han sido beneficiosos para esos objetivos que teníais como comunidades. Sí, en nuestro caso muchísimo, muchísimo. De hecho, teníamos un proyecto físico completamente diferente y a raíz del confinamiento nos quedamos paralizadas. Además, cada una con su negocio. En el caso de Belén, que vende pintura online, tuvo las mejores ventas de los últimos años. Todo el mundo se quería pintar la casa, todo el mundo, o sea, exagerado, no daban abasto. En mi caso me quedé súper bloqueada. Bueno, dimos desarrollo a otro proyecto y es cuando decidimos que la comunidad tenía que salir online. Entonces hemos estado madurándola todos los meses del año pasado, pues desde junio más o menos a diciembre, y el 1 de enero la lanzamos. Entonces hemos convertido todo lo que era físico, todo lo que era un proyecto de quedar, de verse, que no quiere decir que no vayamos a volver a hacer eventos, ¿vale? Pero será algo muy puntual. Ahora mismo, en la palma de la mano, con el móvil, tenemos acceso unas a otras, podemos hablar, tenemos grupos de conversación, tenemos formaciones, y todo eso desde tu casa, sin mascarilla porque estás en tu casa. Entonces, la verdad es que, a ver, es lo único que sí que creo que le podemos agradecer a la pandemia, ¿no? Que nos ha dado la visión de decir no, a digitalizar, y hemos digitalizado totalmente. Pero no solo vosotras como agrupación, imagino que también habéis promovido o potenciado que todas esas emprendedoras que tenéis en la casa, ¿no?, puedan llevarlo a cabo y hacerlo y ayudarlas. De hecho, hemos potenciado mucho la digitalización con formaciones y tal, porque realmente hoy por hoy tú puedes tener un establecimiento físico, pero está sujeto a las leyes y normativas que se vayan sacando cada 15 días, que no te avisan que de hoy es así y mañana es así, y ahí te apañarás. Entonces hay gente, por ejemplo, en hostelería que ha sufrido muchísimo y sigue sufriendo. Entonces, todo lo que hayas podido ser dar un vuelco, hemos sacado un montón de casos de éxito en nuestra comunidad de gente que le ha dado una vuelta y está online súper bien, vendiendo, facturando y genial. Entonces, todo eso, aparte de visibilizarlo, tenemos también dentro de la comunidad grupos de trabajo para que puedan ponerse a ello, ¿no? y resolviendo dudas, cómo hacéis esto, cómo medís esto, cuál es el siguiente paso. Desde luego, nos encanta lo físico, pero tenemos que estar digitales, 100%. En vuestro caso, Sabrina. En nuestro caso, la verdad que la pandemia nos paralizó completamente. Veníamos de un año súper activo. Habíamos hecho un evento muy grande de aniversario que... Teníamos un poquito de ventitis antes de la pandemia. En general la sociedad, ¿no? Nos pasaba. Así que tampoco nos ha venido mal parar un poco. Sí, y realmente nos paralizó como... Creo que nos paralizó de manera personal y como comunidad, como grupo. Entonces empezamos a reactivar hace unos meses. Estamos tratando, digamos, tenemos energía como para ponernos y para replantearnos los próximos años, pero obviamente reconvertidas, ¿no? Nosotros, nuestra esencia, digamos, nuestros eventos, de alguna manera, o nuestra comunidad, de alguna manera se desarrolla a través de eventos donde se puedan unir personas, pero los vamos a tener que ir transformando de distintas maneras, ya sea digitales o más reducidos o recreándolos para darle continuidad. Pero estamos en eso, estamos en esa nueva creación ahora, digamos. Nos tomamos todo ese año para procesar todo lo que nos había pasado. Muy bien. Nosotros fuimos de los primeros que paralizamos la presencia física con todo el tema de la pandemia. Paralizamos encuentros, que nosotros, Valencia, que además nos va la marcha. ¿Qué me vas a contar? Organizábamos un encuentro al mes, que además de parte formativa, al tal, nos reíamos, nos tomábamos, yo me cogí lo del wine que digo yo, siempre hay una copita de vino aquí, ¿para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Y claro, y esto además te alegra y compartes y tal. La pandemia, ¿qué nos ha hecho? Nos ha fomentado la accesibilidad. Muchos de los eventos eran en Madrid y Barcelona por la polarización, por la propia definición, la propia concepción. Parece que si quieres hacer algo bueno o algo de más así más relevante, te tienes que ir. Ahora, pues esa accesibilidad o esa
poder organizar más cosas de una horita, el tal, el no sé cuántos, y encajarla dentro de la agenda, disponibilidad, guardas los webinars, te los puedes después visualizar. Esa parte está muy bien porque a nivel de contenido, pues puedes seguir nutriendo de contenido. Rápidamente adaptamos consecuencias, entornos macroeconómicos, qué es lo que va a pasar en las empresas, tendencias, cómo puede impactar la COVID, digitalización, una serie de aspectos que desde el punto de vista empresarial necesitas conocerlo y cómo te va a afectar tanto en tu empresa como a nivel de órganos de dirección. Ni todo es presencial ni todo es virtual. Si perdemos ese contacto, perdemos parte de la esencia. Todo fluye en función de esos cafés, de esos encuentros, de esas risas que nos vas a hacer en la cámara delante de 50, que no tiene lo mismo que no. Totalmente de acuerdo. ¿Y vosotras, Ana? Nosotras, a nivel asociación, es verdad que sí que nos paró los eventos que se estaban gestando en ese momento, pero realmente como diseñadoras, como arquitectas, es que ha traído la pandemia. Llevamos un año debatiendo de cómo tienen que ser y cómo están siendo ya los espacios sanitarios. Llevamos, desde que se levantó el confinamiento, en proyectos de índole educativa, modificando las formas de pensar, generando aulas que conjuguen la presencialidad con la atención virtual, replanteándonos esos espacios híbridos para que sean más versátiles, para que sean más polivalentes. Un montón de cosas que nos ha traído, que no ha hecho más que acelerar un cambio que ya, de alguna forma, porque todo esto iba a suceder antes o después, pero ha sido como ¡fum!, lo ha barrido todo. A nivel sanitario sí que te digo que ha sido lo primero que se ha tenido que poner todo el mundo las pilas para dar una respuesta rápida, para que los espacios respondieran bien de un concepto a lo mejor que teníamos de hospitales para enfermedades crónicas a una enfermedad infecciosa, que había que generar lugares donde se pudiera atender a un paciente sin caer enfermo el personal sanitario y además mejorando en lo posible, dando buenas condiciones de vida. Entonces, o sea, es que esto ha sido un replanteo muy grande que ha sucedido y que sí que nos ha influido un montón en este tiempo de pandemia. Y entonces ahora lo que hay que hacer es hablar con toda esa gente que no somos solo los arquitectos o los diseñadores, o sea, traer un poco a la ecuación a todos esos profesionales que han estado usando el espacio, que ahora van a necesitar aulas con formatos diferentes para poder generar no sé, clases de otra forma o con otros criterios pedagógicos, y de alguna forma estar ahí apoyando ese cambio con nuestra perspectiva, que al final también es lo que queremos, que todo este cambio que se va a producir, si puede ser con la visión femenina también integrada en él. Entonces, y poniendo en valor claro. A las referentes que ya lo están haciendo, que son mujeres, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues no sé si os parece ya, yo creo que voy a dar paso a las preguntas, por si tenéis preguntas. Y la última pregunta que sí que me gustaría haceros es cómo nos podemos hacer de vuestras comunidades, porque es algo que no habéis explicado. No sé si son abiertas. Nuestra comunidad Ladies One and Design es una comunidad abierta. Nosotros hacemos eventos. Nuestro canal más importante es Instagram, que nos pueden seguir ahí y van a estar, notificados de los eventos que vamos haciendo, y son abiertos. Obviamente todos van a tener algún tipo de cupo, pero solamente es inscribirse y participar. Perfecto. Por nuestra parte, nosotros tenemos algunos, dentro del perfil ejecutivo, los perfiles tienen que tener mínimo 15 años de experiencia, y además en puestos de responsabilidad y en puestos para no desvirtuar también los homólogos y el personal con el que colabora. La página web es una comunidad abierta. En la página web tienes únete, cumplimentas tu perfil, se evalúa por un comité y directamente después puedes acceder. Genial. En nuestro caso, nuestro canal principal es Instagram. Se puede asistir de dos maneras. Puedes estar en nuestra comunidad online, que es un modelo de suscripción mensual. Tienes acceso a toda la formación, los grupos de trabajo y todo esto, que eso se hace mediante nuestra página web, que es www.emprende.com. Y luego, cuando podamos empezar a hacer eventos físicos y tal, todo eso está abierto a quien quiera que pueda unirse, y todo lo avisamos mediante nuestro canal de Instagram. Genial.
Nosotras tenemos la web del capítulo España y también tenemos Instagram y LinkedIn, estamos un poco en estas redes. Y yo creo que es vía la web, bueno, creo que por cualquier canal realmente puedes solicitar el proceso de inscripción y nada, las profesionales, desde las diseñadoras, fabricantes, o sea, todo aquel que tiene que ver con el sector o con el ecosistema del diseño de espacios de colectividades. Genial. Muy bien, pues si os parece, no sé si alguien de vosotros tenéis algún tipo de pregunta, ya que las tenéis aquí a las 4, yo os recomiendo que, no sé, que les consultéis cualquier tipo de cosa si es que la tenéis. Hola, que soy Sara, que tenía una pregunta porque, bueno, vosotras que estáis tan en contacto con mujeres, ¿no? Pues que al final que los datos son los que mandan y que, bueno, yo voy a hablar del diseño, pero si un 80% de los estudiantes en las universidades de diseño son mujeres, luego solamente sobre un 50% son mujeres las que llegan solamente a trabajar, ¿vale? Ya no hablo ni de puestos de responsabilidad porque, olvidémonos, no existe. Entonces, ¿dónde se van, no? Todas esas mujeres y cuáles creéis vosotras que son las principales razones que las expulsan de la industria, por las que ellas se sienten expulsadas. Sí, yo creo que lo que decís es totalmente cierto. Nosotros manejamos no ese mismo porcentual, pero sí ese mismo rango, como que desde las mujeres estudiantes y que están formándose hasta llegar a su trabajo, a trabajar de lo que quieren y lo que desean y lo que formaron, hay una brecha enorme. Nosotros entendemos que tiene que ver con un escenario social y cultural que no ayuda a que esto ocurra. Y justamente lo que nosotros queremos promover desde nuestros espacios, de nuestro espacio en particular, es justamente dar visibilidad de esto que está pasando y dar visibilidad a las mujeres y que se sientan empoderadas y que se sientan apoyadas en nosotras, ¿no? Esto es algo que ocurre, tiene que ver también con un montón de situaciones, con un montón de políticas. Mismo hay, digamos, casos para poner también en datos, ¿no? Ahora que hay tantas inversiones en startups, en productos digitales y demás, el porcentaje de inversión, digamos, de fondos que están dispuestos a invertir en proyectos de mujeres es ínfimo, no existe. Y la verdad que no creo que sea real de que no haya mujeres formadas, exitosas y que puedan desarrollar estos productos para ser inyectados, invertidos. El tema es de que estamos todavía en una sociedad que se está transformando, que está con parámetros y con una situación antigua o no equitativa y hace que nos perdamos en el camino, ¿no? Y que no podamos llegar a crecer profesionalmente. Tema de conciliación, seguro. Tema también de salarios, ¿no? Porque los sueldos entre hombres y mujeres son diferentes. Sigue siéndolo. O sea, es extraño decirlo, aunque sean igual de competentes o que tengan el mismo rol, hay diferencias. Socialmente también, ¿no? Culturalmente, familiarmente, hay escenarios, hay algunos que tenemos otras circunstancias en la vida que nos permiten de alguna manera y es más fácil llegar a desarrollarse profesionalmente, pero no es en el común de todos. Entonces, sí coincido. O sea, lo que tenemos que hacer es hacer más visible esta situación, comprometernos todos, hombres, mujeres, y entender de que la equidad es fundamental. Simplemente eso, todos tendríamos que tener las mismas posibilidades y todos tendríamos que poder desarrollarnos profesionalmente de lo que nos gusta, lo que nos formamos y lo que somos capaces de hacer. Sí. En cuanto a tu pregunta, nosotras sí que hemos visto en nuestra comunidad algunas personas que han llegado después de muchos años de parón profesional. O sea, han estado a lo mejor 10, 15 años sin ejercer su profesión a raíz de la maternidad. Entonces, esto puede ser una decisión personal o puede ser que las circunstancias no ayuden, como dice ella. Y claro, cuando vuelven a intentar resurgir, quizá lo tienen complicado,
porque el mundo avanza, el diseño avanza un montón, las herramientas, y puede ser, en algunos de estos casos que hemos visto nosotras en concreto, se han ido a ejercer otra profesión. Sí, es que estudié diseño, pero ahora me quiero dedicar a X. Entonces, está pasando, sí. Es que como que hay muchas circunstancias que te expulsan o te invitan un poco, o sea, cuesta mucho mantenerse. Es muy fácil que por X motivos relacionados con el salario, relacionados por cómo estamos un poco también mentalmente o culturalmente formados, por muchísimos motivos, como que llegue la maternidad, por 1000 historias, te puedes quedar fuera y luego volver a encontrar tu lugar es complicado. Pero bueno, para eso, o sea, estoy muy de acuerdo en que tenemos que ser ambos, hombres y mujeres, quienes creíamos en que las cosas tienen que ser de otra forma y que nos lo creamos y que acompañemos, porque las circunstancias pueden ser muy diferentes con la colaboración, no con la colaboración, sino pensando del mismo modo las dos partes. Entonces, Sole, ¿tenías una pregunta? No es una pregunta, es justo cojo el testigo de Ana con respecto al tema de que nosotras también por las circunstancias nos expulsamos en según qué situaciones. Es decir, hay un tema llamado marca personal que leemos todos los días, que hay que desarrollarlo, que hay que crearlo, que hay que potenciarlo y muchísimas veces no somos conscientes de que ese trabajo se tiene que hacer. Y justo a lo mejor haces el proyecto, pero tú después no vas a venderlo, el proyecto, o tú después no vas al evento de networking, o tú después, por temas tuyos que te creas y que no estás haciendo equipo con la otra persona en casa o con quien sea, también te estás excluyendo. O sea, estoy súper de acuerdo en todo lo que estáis diciendo, porque es que la conversación la tenemos muy clara, pero también yo desde aquí, y sobre todo como parte del core team de Women in Office Design, lo que nosotras estamos promulgando es que tienes que desarrollar tu marca personal, que tienes que dedicarle un tiempo a tus redes, a tu perfil, a tu manera de darte valor, y si no te lo das, trabajarte psicológicamente con un mentor, con un psicólogo, con un compañero, un amigo, lo que sea. Pero es muy importante darte tu visibilidad, primero creyendo en ti, por supuesto, y después trabajándolo a través de la comunicación. Porque bueno, pues lo que estamos hablando, la cultura, la sociedad, el entorno, la familia, cuando estás ya en época de salir de la universidad y empezar a elegir un trabajo, enseguida pensamos conciliación, educación, voy a dar clases. Y después dices, pero es que no me gusta. Entonces, jolín, ese examen interno que deberíamos de hacer todos, ¿no?, en ese proceso, y si no en ese proceso, en los 40, los 50, los 70, cuando sea. Pero eso es muy importante y nosotras las mujeres creo que el desarrollo de la marca personal deberíamos de trabajarlo muchísimo más. Y nuestros compañeros en ese sentido, pues a su manera lo hacen y, Sí. y a lo mejor les surge más natural, nosotros tenemos que trabajarlo mucho más. Pues sí. Pues tenemos que trabajar mucho más, pero hay que hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, os cuento mi caso. Yo pasé por una aceleradora de empresas y yo era la única mujer CEO de mi jornada, ¿no? Éramos 9 empresas, eran todo hombres, CEO y yo. Y bien, todo bien. Pero sí que es verdad que ellos hacían mucho, lo que tú dices, mucho networking, nos quedamos de cervezas, nos vamos aquí, estamos allá, no sé qué. A mí, por supuesto, siempre estaba invitada, quiero decir, nunca jamás... Nada, no tengo un pero. Era yo que tenía una niña de 4 años en casa y decía, ay, ¿cómo tal? Es que no llego, venga, no. Pues en vez de coger un canguro, en vez de llamar a mi madre, en vez de compartir más el trabajo en casa, en vez de X, yo misma me estaba quitando oportunidades. Porque en esas cervecitas, en esos encuentros, en esos networkings surgen cosas. Y eso a mí me ha pasado sin pensarlo, sin tal. Y luego miras atrás y dices, es que es verdad. Pero es que ninguno de ellos tenía ese condicionante, aún teniendo hijos. Y ojo, que ojo en este momento, ¿no?, en el que es verdad que tenemos una pandemia, pero que pronto, ojalá pronto, cada vez habrá más vacunados y podremos salir. Y esa pequeña... yo le digo trampita, ¿no? Porque cuando hemos tenido que volver todas las oficinas, de repente yo me he dado cuenta que todos mis compañeros volvieron, ya vivían
algunas mujeres y muchas que decían, ya, pero yo es que así me gestiono mejor, me organizo mejor. Día que no estás en la presentación, día que no estás en el café, día que no estás en esos puntos que muchas veces son estratégicos y otras veces no son, pero ayudan también estás fuera de cobertura, ¿no? Entonces, ahí Total. el tema del mundo híbrido mixto que tenemos hoy está genial siempre que nosotras mismas y nosotros todos podamos equilibrarlo, porque espacio físico, relación humana y visibilidad en esos entornos de toma de decisiones son básicos. Sí. Y ya no acabaron más. Pero ahí además es que introducís un tema súper interesante que es el de la culpa, el de la autoculpa, ¿no? Que nos Sí. imprimimos. Por eso digo que partimos de puntos diferentes. Claro, Porque exacto. ninguno de mis compañeros tenía ningún tipo de culpa. Algunos tenían hijos y otros no. Ujú. Ninguno tenía ese pensamiento de no, yo no me quedo a las cervezas porque tengo cosas que hacer. Pero, o sea, quiero decir, es culpa mía, ¿eh? Quiero decir, nadie me ha... Pero yo sí que partía de esa mentalidad. Ujú. Pero quizás también la sociedad está cambiando. Cada vez hay más padres y madres monoparentales. Sí. Y los padres que están divorciados se tienen que hacer cargo de sus hijos igual. Y no pasa nada. O sea, muchas veces nos sorprendemos. Ah, que no puedes porque tengo que ir a recoger a mis hijos a las 6. Digo, bienvenido. No, y si no, haz malabarismos igual que hacemos todos. Sí. Lo que decía la compañera de la presencialidad, no presencialidad, lo que ocurre en muchas empresas es que se van separando. Cuando nos quedamos en casa nos hacemos más cómodos y tendemos a hacer, hombres y mujeres, ¿eh? Aquí no hago distinción. Oye, el tal, el no sé cuántos, mandas un correo electrónico, igual me malinterpretan. Ojo cuando se dicen las cosas por escrito, que no es lo mismo dar un toque de atención o algo que haces sin maldad que después se malinterpreta y menudo pollo se ha montado. Fíjate tú, dices, pero si es una tontería, no tenemos ese roce, nos hacemos más prescindibles. Pero quien dice dentro del trabajo es con un cliente. Todo videoconferencias, todo el tal, las relaciones informales son necesarias para mantener ese vínculo, para que no venga otro y te diga, no, es que son un céntimo más barato y me voy con el otro, porque total, valoramos únicamente el envase, el servicio y el informe. No, no perdamos la esencia, no perdamos ese humanismo que hay detrás de esa conexión, porque si no, seremos todos prescindibles y fácilmente cambiables los unos por los otros. Ujú. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta va en relación a la comunicación. Parece que si no estamos en los medios de comunicación no existimos. ¿Os sentís apoyadas desde vuestras asociaciones o cuando lancéis alguna iniciativa, convocáis a los medios y por parte de los medios de comunicación o es difícil? ¿O es solo el 8M? Sí. Nosotras como, digamos, como proyecto, como iniciativa, la verdad que todos tenemos muy buena llegada y mucho apoyo de todos lados, o sea, tanto en lo comunicacional para que cuenten otros portales, otros espacios acerca de lo que vamos a hacer, como también los espacios que se ponen disponibles para nosotros para que podamos hacer los eventos, las expositoras o las diseñadoras o los referentes que quieren participar. La verdad que en ese sentido tenemos como un camino súper abierto y ir con Ladies nos abre mucho el camino como para estar más visibles y tener más respuestas positivas por el afuera, digamos. Así que nos ayuda muchísimo, sí, sin duda. Quizás tenemos un exceso de información y de noticias en todas partes y si pretendes que te publiquen algo en el periódico de turno lo vas a tener que vender, sea nuestro o sea de la empresa, y vas a tener que dar un elemento diferencial. Tenemos cada vez menos periodistas o menos comunicadores que pueden redactar, que pueden tal, y impactos que deseen colarse o colarse entre comillas dentro del medio son cada vez más elevados. O le damos un hecho diferencial, un elemento, se lo damos masticadito o incluso la foto, el tal, el no sé cuántos, o nos quedamos con una baja repercusión. Evidentemente, en redes sociales debemos moverlo nosotros y nuestro colectivo para tener más resultado. Sí, tal vez tenés razón que es más, no es proactivo de los medios decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? No existe ese replantear, digamos, no está esa situación. Este escenario, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿O qué está pasando con esta problemática social? No hay una búsqueda proactiva. Sí,
están abiertos a poder proyectar lo que queremos contar, pero no hay una Es que búsqueda. me pongo la gorra de cuenta de resultados. A ver, tengo tantos comunicadores, tengo tanto personal, mis ingresos son los que son, las suscripciones son las que son, ha cambiado el modelo económico y de viabilidad, ya no compramos periódicos, sino que nos vestimos de la publicidad. Claro, con este contexto no podemos tener, como teníamos antaño, periodistas que estaban cubriendo todas las ruedas de prensa, este evento, todos y tal, sino que le tenemos que dar más picadito para que puedan ellos difundirlo, porque es que al final yo quiero pensar que no es que no quieren hacerlo, sino que no tienen medios para. Con lo cual, si se lo damos más fácil y más organizadito, tenemos más probabilidades de que lo incluyan y nos den visibilidad. Pero ¿deberían tener una sección de emprendimiento femenino, arquitectura? Por supuesto, deberían. Y deberíamos tener tantas cosas, pero dices, ¿cómo lo organizamos dentro de cómo lo priorizan ellos también dentro de su cuenta de resultados? Esto es algo que vendrá Telefónica, en Endesa, en todas las grandes. Esto es algo, hombre, ¿qué me estás hablando de igualdad de género? Pues claro, la brecha salarial, también el absentismo entendido como la maternidad o el periodo que las mujeres están fuera. Ahora los hombres también están 4 meses fuera. Pues a ver si sigue manteniéndose esa brecha de absentismo entre unos y otros. En las grandes, cada vez esto está más valorado. En las empresas que van a salir a cotizar y que los inversores valoran cada vez más esto. Con lo cual, aunque al CEO le importe un pepino, a sus inversores les interesa. De abajo y desde arriba nos están acelerando ese cambio que por definición tenemos que hacer. Y eso es fantástico. Así que, quiero decir, todo lo promueve. Y sobre todo yo creo que vosotras desde vuestras organizaciones todavía más, ¿no? Porque ayudáis desde a las personas individuales como a todo el colectivo a ser mucho más fuertes, a conocerse y a ponerse en valor. Así que bueno, yo creo que no creo que haya más preguntas, tampoco queremos teneros todo el día aquí, así que si os parece lo dejamos aquí, pero bueno, ha sido un placer teneros a las 4, muchísimas gracias. Gracias. Y nada, ya os conocemos y habrá muchas más.